especialista en Derecho Mercantil en el ámbito de las empresas de base tecnológica y digitales, así como de economía circular. A su vez, es secretario del Consejo de Agora Awards y especialista en rondas de inversión de empresas de innovación. Tomás Simón cree con firmeza en la necesidad de atraer capitales para apoyar a las empresas españolas en el desarrollo de proyectos de digitalización, tecnología y economía circular que puedan aportar a la economía española un gran valor añadido y una mayor internacionalización y, a su vez, su progresiva descarbonización. Tomás, gracias a todos los panelistas por estar aquí, ahora en especial a Tomás Simón Canal. ¿Qué relevancia tiene la digitalización de las empresas españolas en la transición del modelo energético? O tú mismo, aquello que nos quieras comentar. Estupendo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Muchas gracias a la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales por brindarme la oportunidad de estar hoy aquí para hablar de este tema de fundamental relevancia y que yo creo que, a su vez, adquirirá cada vez mayor dimensión en el futuro y, a su vez, gracias a todos los compañeros de mesa. Bueno, tal y como comentaba Elena, hemos abordado el tema de la energía desde lo que sería la problemática de su producción, también desde la problemática de su distribución, y hemos comentado la relevancia del almacenamiento o de la necesidad de crear sistemas, dijéramos, eficientes de almacenamiento, precisamente para dar equilibrio, dijéramos, al sistema energético, ¿no? Nos quedaría una cuarta pata que es fundamental, ¿no? Y ahí es donde entra la digitalización. La digitalización, por tanto, es hablar de energía en lo que sería su variante del consumo o de su optimización. Es imposible abordar la cuestión sin entender que esa energía es utilizada no solo por los hogares españoles, sino por todas las empresas españolas, entre ellas también las pequeñas y medianas empresas, y que esa utilización de la energía tiene que optimizarse, racionalizarse y hacerse de un modo inteligente para dar equilibrio al sistema. Y ahí incide la digitalización. La digitalización, al fin y al cabo, es el uso de la tecnología para optimizar, pues, procesos internos de empresas, para optimizar el uso de ese recurso energético, y al fin y al cabo es una herramienta que tiene que incidir de una forma relevante en lo que es la productividad y el valor añadido que esa empresa, ¿no?, pues puede aportar al mercado, ¿no? Y por tanto la digitalización, como es obvio, si es el principal camino que nos tiene que permitir dar valor añadido en la venta de mercancías, pero también de servicios, pues es un elemento esencial en la economía española. Ahora se ha dado una situación paradigmática que yo creo que es evidente que nunca se ha dado en la historia y que es especialmente relevante para la digitalización de las empresas españolas, que es la siguiente. Por un lado tenemos la Agenda 2030, ¿no?, desde 2015, donde tenemos unos objetivos pues medioambientales que son fundamentales y que queremos cumplir, ¿no? Posteriormente pues entra el COVID-19, ¿no? Y el COVID-19, ¿qué supone? Bueno, pues supone la digitalización, ¿no?, de alguna forma forzosa de las empresas y también de los hogares españoles, ¿no? Todos hemos vivido situaciones como las del teletrabajo y como, al fin y al cabo, la necesidad de implementar tecnología de una forma rápida que desconocíamos o que no era habitual en su uso del día a día, y la hemos tenido que integrar en nuestra vida diaria, ¿no? Pero al fin y al cabo esa integración, que ha sido forzada por una situación de pandemia, ha sido tremendamente positiva o va a acabar siendo tremendamente positiva para la economía española, porque nos ha forzado a dar un paso en esa digitalización. Un primer paso. Hemos podido transmitir, o la gente ha entendido, que la digitalización es esencial en la productividad de sus empresas, que la digitalización sostenible es esencial para un consumo energético razonable y un consumo eléctrico responsable, ¿no? Y por tanto hemos conseguido que de una forma pues excesivamente drástica pero práctica, al fin y al cabo, la gente se acostumbre a esa digitalización. Pero claro, no hemos de acabar aquí, ¿no? Hay otro hecho paradigmático, ¿no?, que es la crisis energética, ¿no?, que se produce, ¿no?, por la guerra, ¿no?, de Ucrania. Esa crisis económica, esa crisis energética revierte principalmente en lo que es la estabilidad del precio y
y el hecho de garantizar, ¿no?, el consumo por parte de las empresas, ¿no? Y nos ha hecho ver, ¿no?, que quizá, ¿no?, ese camino que estábamos haciendo hacia la descarbonización o electrificación de nuestra economía es fundamental, ¿no?, pero que no estamos preparados, ¿no?, solo con energía renovable en este momento, ¿no?, para acometer ese proceso que dé una estabilidad en el precio, ¿no?, y una garantía de consumo. Es verdad que existen medios, ¿no?, que podemos desarrollar para que eso se produzca, pero también va a generar oportunidades en la economía española, porque si nosotros sabemos generar sabemos generar una situación de confianza en relación al suministro eléctrico y sabemos generar un precio que competitivamente respecto a otros países de la Unión Europea es inferior, y sabemos garantizar esas condiciones, también vamos a tener la capacidad de atraer muchas empresas relevantes que tengan por sentido implementarse en España, precisamente porque el consumo energético es esencial en su modelo de negocio. Ese es uno de los caminos, o es una de las posibilidades que la optimización de nuestro sector energético, tanto desde el punto de vista de la producción, distribución, almacenamiento, como de su consumo, nos puede brindar a la economía española y que tenemos que saber aprovechar. Pero no podemos entender la digitalización sin hablar de la PYME. Es decir, no tendría ningún tipo de sentido pretender una digitalización de la economía, una electrificación de la economía, sin hablar de la relevancia que tiene la PYME en integrarse progresivamente en ese proceso y las dificultades que la PYME va a encontrar para precisamente aprovechar esa tecnología e introducirla en sus organizaciones. Y en ese sentido creo que no podemos pretender una digitalización y que en consecuencia quedaría interrumpido la evolución de la transición energética si desde las instituciones públicas no hay un apoyo fuerte, un compromiso fuerte para apoyar la digitalización de las empresas españolas. Cuando hablamos de digitalización, también tenemos que, de alguna forma, dividirlo en dos conceptos que para mí son esenciales. El primer concepto, ¿no?, decíamos, ¿qué es digitalización? Es el uso de tecnología en una organización a los efectos de optimizar recursos y dar mayor valor añadido. Vale, uso de tecnología, pero ese uso de tecnología, ¿por qué no puede ser española? ¿Por qué no puede venir del desarrollo de proyectos de innovación de empresarios españoles? Es decir, ¿vamos a digitalizar la economía española aprendiendo o adquiriendo productos tecnológicos hechos en el extranjero, o asumimos el reto de ser nosotros operadores necesarios también en esa transición necesaria de la digitalización? Y por tanto, ahí se abre un nuevo abanico. Es decir, no solo tenemos que apoyar a las empresas españolas para que aumenten su competitividad introduciendo o digitalizando sus empresas, sino que también tenemos que apoyar principalmente al sector tecnológico, que lo hay, y en España es muy potente y y tiene mucha evolución. Tenemos que apoyarlo activamente para que sean ellos precisamente los que creen estas herramientas de digitalización e innovación que permitan digitalizar la economía española. Es decir, que yo entiendo que el apoyo tanto de la empresa privada, por supuesto, del inversor privado, como de las instituciones públicas tiene que tener ese doble camino si queremos acometer una digitalización profunda y seria. Es decir, la implementación de tecnología en las empresas españolas es esencial para incrementar su competitividad, al fin y al cabo, sobre todo en el exterior, pero también es necesaria la apuesta por el desarrollo tecnológico, por la innovación de las empresas españolas, para que precisamente puedan ser ellos proveedores de esos servicios digitales o actores necesarios en esa digitalización, ¿no? En ese sentido, considero que la digitalización se tiene que abordar desde esas dos vertientes. También hay que trabajar en todo lo que sería oportuno a la economía circular. Es evidente que la optimización de procesos no solo depende en sí mismo de la digitalización, pero la digitalización al final nos puede permitir procesar la información de tal forma que podamos darle muchísimo más desarrollo a la economía circular. La digitalización también es una cuestión de concienciación, es decir, la responsabilidad corporativa que tenemos en las empresas de saber transmitir esa necesidad
precisamente para cumplir los objetivos, ¿no?, de la Agenda 2030 y de las cuestiones de fondo medioambientales, ¿no?, y de la descarbonización, aparte de generar un sistema energético sostenible y eficiente. En ese sentido, la responsabilidad corporativa nos hace que nosotros tenemos que tener la capacidad de transmitir la necesidad de esa digitalización, pero por otro lado tenemos que también saber atraer capitales privados para acometer ese proceso digitalizador y saber pedir el apoyo necesario desde las instituciones, desde el Estado, para que se pueda acometer esa digitalización eficiente. Cuando alguien habla de empresas de tipo digitalizador, ¿no?, y qué nos pueden ofrecer en la sociedad, parece que estemos hablando del futuro, pero eso no es así. Big Data, ¿no?, uno de los elementos por excelencia de la digitalización. El Big Data hoy por hoy lo es todo en una empresa que pretenda crecer, en una empresa que pretenda analizar datos, en una empresa que quiera dar valor añadido a sus productos. La nube es esencial. Sin la nube, el almacenamiento de datos no es posible o generaría un consumo energético impresionante, a su vez del consumo de una serie de recursos. En fin, la realidad virtual, ¿no?, de la que tanto se habla es un mecanismo necesario. Todos esos elementos de innovación pueden estar hechos por empresas españolas y, a su vez, la digitalización depende de que sepamos integrarlos en nuestra economía. Muchísimas gracias, Tomás. La siguiente intervención irá a cargo de Esther Tapia Sanz. Ella es ingeniera de telecomunicaciones.